en este tercer día en donde vuelvo yo a tener este privilegio de estar con todos ustedes interesados en forjarse, interesados en mejorarse, interesados en conocerse y por supuesto saber cómo ser de valor para los que tienen a su alrededor. Yo creo que este tipo de personas, quienes se dan la oportunidad de siempre estar a la vanguardia, siempre querer actualizarse, son el tipo de personas que cualquiera quisiera tener en su equipo. Así es que hoy, efectivamente, como decía Ale, este es el tercer día de 3 o las 3 horas que preparamos para ti en estas 3 últimas semanas, en donde vimos el primer semana los orígenes y los antecedentes, es decir, los fundamentos y la evolución histórica de la propuesta llamada entrenamiento. La semana pasada vimos la fórmula de la presencia o los requisitos para estar y cómo acceder a esta actitud de presencia para ayudarnos y ayudar a los demás. Y la ciencia de la acción lo veremos hoy en este día y les voy a presentar el método ganador en este 12 de agosto. Estuvimos miércoles 29, 5 de agosto, 29 de julio, 5 de agosto y hoy 12 de agosto. Vamos a hacer un repaso de la información que te compartí en la última ocasión que estuvimos juntos, que fue exactamente hace 7 días. Y a mí me ha gustado iniciar estas conferencias con una analogía o con una metáfora que nos invite a abrir boca, a tener acceso al tema que veremos en cada una de las horas. Recuerda que la última metáfora que vimos fue el equilibrista y antes de eso vimos a el David de Miguel Ángel e hicimos énfasis en esta parte artística de cómo hacer surgir esta monumentalidad, estos talentos que están dentro de cada uno de nosotros. Ahora hablaremos de El equilibrista, en donde pues hablábamos de cómo enfocar la mente. Hay que estar atentos al momento, presenciando lo único que existe, que es el ahora. Y el equilibrista pues siempre está en esta demanda energética constante de estar en este preciso momento. Así es que después de hablar del equilibrista, pues nos fuimos con una evolución histórica de personajes que nos han dado lecciones. Hablando del silencio, tenemos a Lao Tse o Lao Tzu, fundador del daoísmo o el taoísmo. La ataraxia, que es esta imperturbabilidad en donde las emociones nos dan avisos, pero si nosotros nos dejamos llevar por ellas, perdemos nuestra calma, y son los estoicos quienes nos dan las muestras de cómo hay que presentarse ante las circunstancias con esta ataraxia. Hablamos del desapego y de esta caricatura de Kung Fu Panda de Wei, que nos habla acerca de soltar lo que no necesitamos. La fenomenología o la epoché tomada por Edmund Husserl, que nos dice que las cosas son como son y no como creemos que son. Y por último, un poco de budismo contemporáneo propuesto por el maestro Eckhart Tolle, hablando de la importancia del silencio, del ahora, del presente y cómo no caer en la trampa del ego que nos quiere mandar atrás y hacia adelante sin razón alguna. También vimos a Andrés Iniesta, quien en su libro La jugada de mi vida nos habla de la importancia de estar en el momento exacto y justo sin pensar, porque dice él que cuando piensa pierde décimas de segundo y no se siente bien. Si piensas demasiado, igual fallas. Esto puede resultar un poco raro, paradójico, porque el ser humano es un ser pensante y lo que te estoy proponiendo aquí es que dejes de pensar demasiado, que tomes respiraciones profundas para que encuentres esos espacios de silencio en donde hay una fuerza, hay una energía, hay una sabiduría, un conocimiento más allá de la razón que se hace cargo para estar en un estado de flow o la zona. Y también vimos a este libro de Mihaly Csikszentmihalyi,
que dice que en esencia el flujo o el flow o la zona está caracterizado por una completa absorción en el deporte que se hace. Tomando estos antecedentes, tomando estas fuentes, hablé también de, por ejemplo, el tenista que no necesita saber con precisión y con razón dónde golpear la pelota, su cuerpo sabe conforme va aprendiendo en movimientos, prueba, ensayo y error. Y lo que necesitamos es dominar el estar. En cuanto aumentemos nuestro estar en el presente, aumentaremos nuestro nivel de desempeño o nuestro performance. Y para esto te propuse dominar justamente 5 claves, 5 actitudes o garantías para que podamos cada vez más ayudar a los demás dominando el estar, en donde la E tiene que ver con una escucha neutral, en donde nuestro epoché o nuestro poner entre paréntesis lo que escuchamos es una escucha neutral, y la E de espejeo, la S de silencio, serenidad, sosiego, la T es del tempo y además de el temple, en donde hay que estar totalizando el enfoque. La A es de también agradecimiento, apertura y también el alumbramiento que nos propuso Sócrates con la mayéutica de las preguntas, y la R que es respiración consciente, y por supuesto el reporte que hay que estar entregando a nuestros clientes. Por supuesto que más información a detalle tú podrás encontrar en la continuidad de estas conferencias. Esto fue el último día que nos vimos, el miércoles 5 de agosto. Hoy vamos a ver en esta introducción al entrenamiento, aprendiendo a ser ganador de adentro hacia afuera, la ciencia de la acción humana, la ciencia intencionada de la acción o la acción intencionada. Vamos a ver cuáles son las fuerzas naturales o los principios que te hacen ser humano. Vamos a entender el propósito, hablando de Aristóteles, los existencialistas, Viktor Frankl y por supuesto el método ganador. Así es que vamos entrando en materia hablando de la mejor actitud. Y si esta pregunta la hiciera abierta, probablemente tú me contestarías que la mejor actitud es una actitud de optimismo, una actitud de entrega, una actitud de determinación, de disciplina, una actitud de aprecio, pero yo creo que no es que una sea mejor que otra per se. Sin embargo, creo que la que no debe faltar, la que es insuperable y la que es totalmente necesaria es la actitud de gratitud. Todas las otras actitudes que existen, por supuesto que son valiosas y válidas, pero quiero proponerte que antes que cualquiera otra pongamos en esta especie de recipiente llamado gratitud todas esas actitudes que vendrán en consecuencia. Cuando tú estás grato, cuando tú te abres a la posibilidad de que puedes aprender algo de cualquier situación y la agradeces, todo definitivamente e inexorablemente mejorará. Así es que quiero agradecer personalmente de parte de Entrenamiento a Neta, Agencia de Marketing Deportivo, y al Comité Olímpico Mexicano, por quienes sin ellos, pues esto no hubiera sido posible. Así es que gracias Alejandra, gracias Eduardo, gracias a todo el equipo que está detrás respaldando que esto sea posible, que se pueda llevar a cabo. Y por supuesto, muchísimas gracias a ti, quien estás haciendo este evento importante para ti. También te menciono que tendrás a tu disposición, como casi requisito, la participación. Así es que te invito a que levantes tu mano en los controles que tiene Teams, si quieres que abramos el micrófono para que nos des alguna respuesta, o escribas en el chat tus inquietudes para que yo me entere y podamos darte la palabra. ¿Cómo demostrarnos cuando no estamos agradecidos? ¿Cómo saber cuando no tenemos una actitud de gratitud? Esta actitud de gratitud se cancela, se cohíbe, se sobaja cuando nos mostramos arrogantes, engreídos, soberbios, creyendo que lo sabemos todo, porque es justo el mejor modo de sufrir.
cuando crees que ya no puedes aprender nada absolutamente, porque la vida es un constante aprendizaje. De hecho, hoy escuché una frase que me encantó que dice, la vida no tiene obstáculos, los obstáculos son la vida, o es decir, el camino no tiene obstáculos, los obstáculos son el camino. Entonces, me súper encantó y te la comparto para que tú la uses cuando quieras, si es que te sirve. Y a partir de esta actitud de gratitud, de apertura, de humildad, de servicio, vamos a iniciar con las recomendaciones. Te decía yo que participes, pide la palabra, prepara tu calculadora y obviamente la calculadora pues la tienes en tu teléfono, así es que prepara tu calculadora, prepara tu teléfono, prepara una hoja si crees que es necesario hacer la contabilidad más rápido por escrito y pregunta, no te quedes con dudas. Al final, de todos modos, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, te invito a que no te quedes con dudas. Es decir, por supuesto que me encantaría que te lleves muchas dudas. Aquí se regalan dudas, pero tiene que ver con que tú estés interesado por saber más. Yo estaría muy feliz y muy contento de poderte aclarar lo más posible el contenido de información que tengo hoy para ti. Y no te quedes con las ganas de preguntar. Si tú crees que es importante contactarnos aparte, pues también daremos seguimiento a tus inquietudes. Nosotros vemos súper valioso o lo más relevante que tú te lleves algo de estos webinars. No me gusta a mí ser un melolico, no me gusta a mí nada más hablar por hablar en este monólogo. Si no causa impacto, si no hay una diferencia en ti y en tu manera de pensar, entonces, pues la verdad es que mi propósito no se cumplió. Así es que yo, para que tú lo sepas, quiero dejarte algo importante hoy. Y para empezar, como te decía, vamos hablando de las metáforas, una analogía que dé inicio a esta transmisión, a este webinar. La primera vez hablamos de la metáfora de el David de Miguel Ángel. La segunda metáfora que usamos el miércoles pasado, hablamos del equilibrista y la importancia de estar en el momento presente para ser capaz de llegar de un punto A a un punto B en una cuerda tensa que pues obviamente pone en riesgo nuestra integridad física. Ahora vamos a hablar de la bellota. Y te voy a hablar de la bellota desde la postura de Sir John Whitmore. Y también te voy a platicar quién es, más bien quién fue o quién sigue siendo John Whitmore para los efectos del entrenamiento y de la propuesta que hoy tengo para ti. John Whitmore escribió: cuando nacemos, más que un recipiente vacío que ha de llenarse a lo largo de la vida, somos más bien como una bellota, que contiene en su interior todo el potencial para convertirse en un majestuoso roble. Agrega también que liberar el potencial para incrementar al máximo su desempeño es la labor que tenía John Whitmore, y que eso consiste en ayudarles a aprender a las personas en lugar de enseñarles. Cuando aceptamos, fíjate bien por qué pongo en naranja estas últimas tres palabras. Cuando aceptamos, elegimos o asumimos la responsabilidad de nuestros pensamientos y acciones. Nuestro compromiso con ellos aumenta y del mismo modo nuestro desempeño. Así es que estoy poniendo en naranja elegir, responsabilidad y compromiso por parte del señor John Whitmore. John Whitmore fue el creador de un libro que se llama Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas, que este libro salió hace casi 40 años y sigue siendo uno de los libros más leídos y más vendidos en desarrollo humano y en coaching. Así es que te recomiendo que te puedas dar un clavado, que hagas una inmersión, que conozcas la literatura que te presento aquí, porque esta metáfora sale de este libro de John Whitmore, de La Bellota.
Como ya lo sabes, las veces pasadas hemos citado personajes que han tenido mucho que ver con la filosofía y de repente dices, bueno, la filosofía en los deportes, ¿qué tiene que ver un filósofo en los deportes? Recuerda, por ejemplo, ya lo había mencionado, que Platón no se llamó Platón de pila, su nombre no era ese, Platón es un seudónimo que se le colocó porque tenía una espalda tan gruesa que parecía plato. Platón era luchador y fue luchador en los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Y bueno, para empezar tenemos a ese ejemplo de una persona congruente que sabe que la filosofía también aplica en los deportes. Recuerda que la madre de todas las ciencias es la filosofía, la base fundamental de las creaciones humanas es un conjunto de pensamientos, críticas y teorías de la humanidad. Nos ayuda a entender las dificultades y ventajas de nuestro propio ser. Tú y yo aspiramos a la sabiduría que está vinculada con el conocimiento, razonamiento y reflexión. De hecho, filosofía significa amor por saber. A través de ella aspiramos a vivir mejor tomando en cuenta nuestras experiencias. Isaac Newton nos deja esta frase que yo la traigo ahora porque todo lo que veamos durante esta hora tiene que ver con las aportaciones que alguien más hizo para que yo simplemente las acomodara y te las entregara a ti. Así es que voy a parafrasear a Isaac Newton, que en 1675 dijo: si he visto más lejos es poniéndome sobre los hombros de gigantes. Así es que vamos a ponernos en hombros de gigantes para hablar del tema que tenemos hoy en día. Voy a pedir a todos quienes están presentes en esta transmisión que me comenten cuáles crees tú que podrían ser estas cualidades, virtudes, valores, características o regalos, como le llamo yo, que nos definen y que nos distinguen como seres humanos. ¿Por qué el ser humano es diferente a las demás especies conocidas en el universo? ¿Qué crees tú que me estás escuchando? Y escribe en el chat o pide permiso para hablar. ¿Qué nos hace diferentes como especie a las demás especies? Así es que siéntete libre para participar. Y con esta imagen de Leonardo da Vinci, del Vitruvio de Leonardo da Vinci, agarrando su raqueta, su pesa, su agua, su balón de básquetbol y sus tenis, muy adaptado para estas fechas, y de hecho tiene ahí su Speedo para la natación, su bandita en la cabeza para el sudor. ¿Cuáles son esos regalos? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son nuestros principios naturales como seres humanos que nos hacen distintos a las demás especies? ¿Quién está por ahí para hacer esto interactivo y que tú participes? Jaime, tenemos Sí. un comentario de Fernando Briviesca que dice, primero lo racional. Ajá. Y abajo Gacy Alvarado nos comenta, somos seres pensantes. Fantástico. Somos seres pensantes, somos seres que razonan. ¿Qué otra cualidad nos distingue de las demás especies? Gracias a quienes respondieron, aprecio muchísimo sus respuestas. Uno más, además de pensar, además de razonar, ¿qué podría ser otra gran diferencia que nos hace ser tan especiales? Vamos a dar unos 15 segunditos y si de plano no hay otra respuesta, por supuesto que iniciamos con la presentación. Quiero que pienses muy bien porque la razón es una de tantas diferencias, ¿eh? Ok. Bueno, vamos iniciando. Yo preparé para ti en este círculo 5 regalos o 5 principios de nuestra naturaleza humana. ¿Qué quiere decir?
que son fuerzas naturales que nos hacen ser como somos. Como ejemplo de una fuerza natural que es, digamos, inviolable, que por supuesto no se puede debatir, rebatir o negar, pues es la fuerza de gravedad. Por más de que tú quieras decir que no crees en la fuerza de gravedad, pues para caminar necesitas dar 2 pasos seguidos, porque si no, obviamente no te quiero ver cómo terminas sin dientes, y menos aún si te avientas de una ventana. Así es que estos principios naturales, estas fuerzas naturales del ser humano comienzan con la conciencia. Y la conciencia básicamente es la capacidad que yo, tú y todos los seres humanos tenemos de reflexionar, de observar nuestro pensamiento, de observar nuestras emociones, de darnos cuenta de lo que ocurre. La capacidad consciente, es decir, saber que sabemos, es único en los seres humanos. Nuestra capacidad de reflexionar, nuestra capacidad de entrar en diferentes estados emocionales. Y para ello, pues obviamente tenemos un personaje que no te voy a decir el nombre hasta más al ratito, pero quiero que empieces a identificar a quién crees que nos estamos refiriendo en cada uno de estos principios naturales. El segundo es el compromiso. Y cuando hablamos de compromiso, es un compromiso tanto personal como con los demás. Es el sentido de colaboración o el sentido que le damos a nuestras acciones, el sentido que le damos a nuestro existir. ¿Con qué estamos comprometidos? ¿Cuáles son esas razones o motivos por las cuales nosotros aspiramos a cosas mucho más grandes que solamente digamos que nacer, procrear y morir? Este compromiso tiene que ver con lo que nosotros vamos a darle a nuestra sociedad y obviamente encontrándolo primero nosotros lo podemos repartir y compartir en una convivencia social. Y aquí tenemos a otro personaje que seguramente ya leíste, uno de los libros más famosos de los últimos tiempos, y veremos quién es este personaje que nos habla del sentido, del compromiso, de tener una aspiración mayor. El tercer principio es la coherencia, y cuando yo hablo de coherencia, hablo entre la relación que hay indestructible entre la libertad y la responsabilidad. Y fíjate cómo incluye una H en responsabilidad. ¿Por qué? Porque libre responsabilidad es la habilidad de responder libremente a todas las situaciones con las que vivimos constantemente. Y aquí tenemos otro filósofo, sobre todo existencialista francés, que nos da la pauta para hablar de la coherencia entre la libertad y la responsabilidad. A diferencia de las demás especies, somos conscientes, somos comprometidos, somos coherentes, es decir, libertad y responsabilidad conviven inherentes a nosotros mismos. El cuarto principio es la confianza, es decir, damos pasos, avanzamos a pesar de que no tenemos todas las respuestas o inclusive a veces las respuestas que tenemos ya no nos sirven para nuestro presente o nuestro futuro inmediato. Es decir, nosotros estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y aún así seguimos esperanzados en que las situaciones puedan mejorar, y eso es un principio natural del ser humano. Y aquí tenemos un personaje que forma parte de los estoicos, se le conoce como el esclavo filósofo, y ya te contaré un poco más acerca de él y por qué lo incluimos aquí. Y por último está la congruencia que tiene que ver con alinear nuestros valores, nuestros principios y comportarnos de una manera ética, de una manera honesta, de una manera alineada con lo que somos en esencia. Y para hablarnos de ello tenemos a este último personaje que nos ha marcado en temas terapéuticos y en temas de aceptación. Estos son los 5 regalos: conciencia, compromiso, coherencia, confianza y congruencia. Y ahora sí, vamos a ver por qué elegimos a estos 5 personajes y qué nos dan
¿En qué contribuyen estos 5 regalos para obtener el regalo divino más lindo o más importante o más espectacular que tenemos como seres humanos, y es precisamente la creatividad? Nuestro potencial creativo está fundamentado en estos 5 principios que combinados hacemos, ponemos en, habilitamos esta capacidad o este potencial para cambiar. Así que vamos entonces a explicar o platicar de quiénes son los personajes que nos acompañan en nuestros 5 principios naturales. Para empezar tenemos a Aristóteles. Ponte una palomita si dijiste Aristóteles en esta primera imagen, hablando de la conciencia. Fíjate cómo Aristóteles dijo, la inteligencia no tiene que ver solamente con los conocimientos, sino también en la destreza de aplicar esos conocimientos en la práctica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aprendemos practicando, no aprendemos metiéndonos información en la cabeza. Así es que nosotros aprendemos gracias a que somos conscientes. La conciencia entonces nos da la capacidad de, en consecuencia, si yo aprendo, entonces puedo ser creativo y de ahí avanzar en crear algo diferente con un futuro que no se repita a lo que ya conozco. El siguiente a la izquierda abajo es Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca de sentido, y él dijo, quien tiene una razón para vivir, acabará por encontrar el cómo. Cuando yo sé lo que quiero, cuando yo sé lo que soy, cuando a mí tengo la claridad en mi propósito, cuando sé cuál es mi motor en esta vida, entonces el camino aparecerá conforme yo me mueva. Viktor Frankl, que habla del sentido, del compromiso, del para qué de mi existencia. En tercer lugar, tengo a Jean-Paul Sartre, que habla de la coherencia o de la libertad y la responsabilidad. Él decía que el hombre está condenado a ser libre, ya que una vez en el mundo es responsable de todos sus actos absolutamente. En cuarto lugar tenemos a Epicteto, quien nos habla de la confianza de que no nos afecta lo que nos sucede, sino la manera como reaccionamos ante lo que nos sucede. Lo que nos pasa es muchas veces lo que creemos que pasa, y es ahí donde reside el hecho de que yo voy a dar esos pasos, yo voy a ser resiliente, yo voy a avanzar, porque creo que puedo lograr algo diferente. Tengo confianza en mí, confianza en el mundo, confianza en que las cosas pueden mejorar. Y por último, por supuesto, tenemos a Carl Ransom Rogers, este terapeuta enfocado en la persona, humanista, la terapia no directiva, quien nos habla de la congruencia, donde dice, la única persona educada es la que ha aprendido a aprender y a cambiar en consecuencia. Así es que si yo soy una persona que tiene aprecio por mí mismo, entonces estoy abierto al aprendizaje y gracias a eso modificar mis conductas y mis comportamientos. Y como veíamos, pues obviamente vamos a traer a la mesa la bellota, este potencial para cambiar que está ahí adentro de cada uno de nosotros, y a manera de analogía nos recuerda que todos somos capaces de innovar, de generar nuevo conocimiento, nuevas ideas y por supuesto nuevas formas de afrontar nuestro destino. Estos son los regalos: conciencia, compromiso, coherencia, confianza y congruencia, que gracias a estos autores hemos sabido que nos pertenecen como seres humanos incomparables, como una raza excepcional, y que obviamente tenemos que aprovecharlos porque la creatividad es innata y nos corresponde sacarle el mejor partido. Ahora, si hablamos de temas de la mente, si hablamos de temas del cerebro, quiero que me contestes a esta pregunta en el chat. ¿Cuántas ciencias conoces que se encarguen de el cerebro, de la mente, de la conciencia, de la conducta del ser humano?
¿cuántas ciencias tú ubicas? ¿Cuántas ciencias tienes fresco ese dato? Que se ocupen de saber cómo piensa el deportista, qué siente el deportista, cómo se comporta el deportista o el entrenador, a dónde o a quién acudir cuando necesitamos indagar un poco más acerca de nuestra azotea, si lo podemos ver así, de nuestra materia gris que está ahí en el órgano de casi 3 kilos que tenemos entre nuestras 2 orejas. Cuéntenme qué ciencias crees o conoces o te suenan que tengan que ver con el estudio del comportamiento humano y de su cerebro o de la mente. ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima a opinar? Tenemos a Diego Alatorre, que nos dice la psicología, y Fernando Briviesca dice psiquiatría. Fantástico. Gracias por sus contribuciones. Psicología y psiquiatría. ¿Alguna otra? Vamos a dar 15 segundos para que nos opinen qué otra ciencia se puede ocupar del conocimiento del ser humano, de la mente, del cerebro, de su conciencia, si es que lo podemos ver así. ¿Alguien más? 5. Diego Alatorre nos dice también mindfulness, y Danairi Stephanie Alonso nos dice criminología, ciencias políticas, sociología. Bueno, ahí tenemos un poco más de variedad. El mindfulness, yo hasta donde tengo entendido, es una propuesta, pero no sé si se considera ciencia. Sin embargo, vamos a entender que es un apoyo mental para, digamos, el mantenimiento de nuestro estado emocional óptimo. Gracias por sus participaciones. Les voy a poner aquí algunas. Por supuesto está la psicología, tenemos la ética, por supuesto la biología, la tecnología, las neurociencias, la historia, la antropología, la etología, la axiología y, bueno, tenemos ciencias políticas, que, bueno, pues obviamente polis viene de multitud y que estudia, por supuesto, a cómo los seres humanos se están comportando o conviviendo. Tenemos todas estas que, por supuesto, tienen que ver con tratar de entendernos mejor como especie. Y quizás algunas te suenan comunes, quizás algunas otras no tanto, pero lo importante es que veas que cuando hablamos de la mente, cuando hablamos del cerebro, cuando hablamos del comportamiento y conductas, no podemos quedarnos solamente con psicología. Tenemos otro tipo de ciencias que estudian diferentes aspectos de las actitudes y del comportamiento biológico o de alguna otra índole de nuestra especie. Quiero presentarte cuál es la ciencia donde entrenamiento se respalda. Y para ello quiero pedirles a 3 de ustedes, que espero que sí sean 3, y si solamente somos 3 en la audiencia, pues es el número perfecto para hacer este ejercicio. Por favor, cuéntenme a quién le gustaría ser voluntario para que, preparando su calculadora y preparando su libretita, me acompañen en una actividad para mostrarles la ciencia que tengo para ustedes el día de hoy. ¿Quién se anima? Necesitamos ya sea el micro o el chat. No se preocupen, es una actividad muy, muy simple. Así es que demuestra que quieres aprender y
Anímate a participar en esta dinámica. ¿Quién dijo yo? Fernando Briviesca nos pide participar. Excelente, Fernando, ya tenemos uno. ¿Quién dijo yo? ¿Quién más? Nairi Stephanie también. Eso. Uno más, uno más. Necesitamos uno o una. No, no hay nadie más que se anime. Vamos a necesitar solamente 3 voluntarios. Tenemos 2, falta uno nada más. Puede ser quien sea. Puede ser alguien que esté aquí acompañándonos. Lo hacemos juntos, Jaime, si quieres, yo soy la tercera persona. Perfecto, esa es la actitud. Muchísimas gracias, fantástico. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Prepárense con su calculadora si es que la necesitan, quizás ni siquiera la necesitan, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a invitar a que en orden, es decir, así como se fueron presentando, primero Fernando y después ustedes dos, yo les voy a poner una meta, ¿de acuerdo? Y esa meta es el número 100. Así es que vamos a poner el ejemplo. Tú vas a juntar 4 dígitos que combinados con diferentes operaciones aritméticas te den el número 100. Por ejemplo, 20 por 2, 40, más 80, 120, menos 20, eso es igual a 100. ¿De acuerdo? Las características son 4 dígitos, o sea, está el 20, el 2, el 80 y el 20, y separados por los signos o símbolos aritméticos, llegar a 100. No se pueden repetir, ¿de acuerdo? Y la tendencia es que los 3 completemos, o ustedes 3 completen el ejercicio en el orden en que dijimos. Primero, Fernando, ¿cuál sería esa operación que te daría 100 que no sea la misma que yo puse? Te escuchamos. Si quieres abrir tu micro o si lo quieres escribir, ahorita me pasan el dato. Yo lo voy a escribir en la pantalla. Venga. Fernando nos pone 40 más 20. 40 más 20. Igual a 80. Y, No. igual a Ajá, 80. igual Bueno, a para mí 80. es 60, pero venga. 40. Menos. Sí, a ver, me está poniendo perdón, no. A ver, esperemos que nos mande la. Perfecto. Porque 40 más 20 es 60. Te comento, Jaime, al final Diego Alatorre también dijo que él participaba, para que sean las 3 personas. Excelente, excelente. Pues Diego, tú vas al último. Venga, Fernando, 40 más 20.
¿Estás con nosotros, Fer? Ok, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Nos pone 40 más 20 igual a 60. Sí. Más 10 igual a 70. Más 30 igual a 100. Ahí está, así de fácil, igual a 100. Fantástico. ¿Quién iba después de Fer? Danairi Estefani. Anaili, venga. Danairi nos pone 8 por 10 más 8 por 30 10 más 30 menos 10 más 30. Ay, menos 10. igual a 100. Igual a 100. De acuerdo, entonces 80 más 30 menos 10, 100. Excelente. Y el último, Diego, ¿verdad? Así es. Diego nos comparte 2 por 12.5 Ok. más 200 Sí. entre 2 Entre 2. menos 25. Okay. Muy bien. Y aquí son 1, 2, 3, 4. Son cinco dígitos, ¿eh, mi buen Diego? 1, 2, 3, 4, 5. Mira, aquí para que no te compliques, vamos a ponerle 100. Ya estamos. No sé si es así como lo habías visto, porque son 25 más 100 menos 25, 100. ¡Tarán! ¿Estás de acuerdo, Diego? Porque el 200 entre 2 es correcto, sin embargo, eran solo 4 dígitos. Dice que sí, que está perfecto, que muchas gracias. Fantástico. Bueno, fíjense qué bonito lo que acabamos de hacer, porque yo lo que quiero mostrarte es que hay otra ciencia, que es la ciencia que se construye sobre el concepto de la acción y que estudia las implicaciones lógicas que hacen a un hombre elegir los medios para acercarse a un propósito decidido, a un futuro que se haya visualizado previamente. Fíjate cómo estamos hablando de elección, de responsabilidad, de acción, de propósito, de lógica, de sentido, que ya te había platicado previamente, pero que en vez de, digamos, adentrarse en temas de lo que ha venido ocurriendo, más bien es lo que viene por ocurrir, lo que está por ocurrir, que es la ciencia de la acción humana, es la praxeología. Hablando de acción, pues tenemos muchísimas implicaciones, los fines, los medios, tiempo, valor, precio, necesidades, causalidades, incertidumbre, utilidad marginal, predicciones, producción, retorno, intercambio, capital, raciocinio, etcétera. Praxeología es una ciencia que tiene mucho más, digamos, interacción, relación, y mucho más está codo a codo con las ciencias de la economía. Pero para términos de nuestro comportamiento a futuro, por supuesto que la praxeología nos es útil. ¿Quieres saber más de esta información? Hay otro libro de coaching, de los buenos libros de coaching, y este se llama Coaching No Directivo, escrito por el doctor en economía Leonardo Ravier, que está doctorando también en psicología y que tú puedes conseguir en Amazon, tanto el libro de coaching de John Whitmore como este de Leonardo Ravier. De hecho, Whitmore fue maestro de Leonardo y Leonardo es maestro mío, y este es un libro imperdible hablando de cómo la praxeología tiene que ver con la no directividad, la no transferencia en esta disciplina del coaching. Hablando de praxeología, vamos a hablar de los principios o los axiomas de la acción, que es la praxis. Número 1, fíjate tú, actuaste y eso no se puede refutar. Para actuar, tuviste que hacer una elección y siempre elegimos hacia metas, goles, fines concretos y específicos
siempre incentivados desde que algo nos hace falta, desde la insatisfacción. Quiere decir que aquel quien necesita actúa, y aquel quien actúa es porque necesita. Así es que tú y yo nos movemos porque queremos estar mejor, y esto se fundamenta en la ciencia de la acción humana, en donde dice que los hombres actuamos. Te voy a poner esta gráfica para todavía darle más claridad a la ciencia de la acción y hablarte del método ganador, que es la propuesta que tengo para ti, y cómo podemos ayudar a los entrenadores y a los atletas a mejorar su rendimiento. Todo rendimiento surge de la capacidad creativa. Para llegar a fomentar esa capacidad creativa, recuerda que hablamos de la bellota. A la bellota no hay que meterle nada, hay que hacer surgir esa sabiduría, ese potencial que ya existe, ya reside, como el David de Miguel Ángel, como el equilibrista, y como la bellota, hay que hacer que eso surja. Así es que fíjate cómo vamos a hablar hoy de los teoremas y los axiomas. El teorema 1 tiene que ver con que todos queremos algo. Todos los seres humanos aspiramos a alguna meta o algún objetivo. El teorema 2 es que vivimos en una realidad en donde hay escasez, o sea, algo nos hace falta, la insatisfacción, algo no nos ha provocado el placer total, algo desconocemos y esa es la ignorancia, y algo no nos ha quedado del todo cierto o claro, que es la incertidumbre. Inclusive pudiéramos ahí también poner la injusticia dentro de esta realidad en donde todos los seres humanos vivimos y queremos alcanzar alguna meta u objetivo. Queremos dirigirnos hacia algo mejor, y el axioma o la verdad número 1 que fundamenta al entrenamiento y que tiene que ver con la praxeología es: el hombre actúa intencionalmente. El teorema 3 tiene que ver con que siempre hay expectativas, esperamos llegar a un estado de mayor satisfacción o beneficio. Todo el tiempo aspiramos, queremos, nos ilusionamos con otro tipo de resultado. Esto nos da a pensar que el axioma 2, o sea, la verdad 2, o el teorema 4 es nuestra capacidad de hacer conciencia, nuestra creatividad y o aprendizaje, que es el instrumento o medio humano para ser más eficaz y eficiente o productivo y feliz. Es decir, el hombre actúa y el hombre tiene conciencia, y es por el aprendizaje que nosotros asociamos o combinamos y somos creativos. ¿Cómo? Porque tenemos la libertad para elegir, que es natural. La calidad del emprendimiento no está determinado tanto por lo que tienes, sino por lo que haces con lo que tienes. Este teorema 4, que es la conciencia, la creatividad del aprendizaje, que tenemos siempre mínimo 2 opciones para avanzar. Y este emprendimiento tiene que ver con nuestra capacidad de acción. Así que el deportista emprende y aprende dada su capacidad de hacer conciencia, siempre elegir mejores condiciones basado en sus metas y sus expectativas. El teorema número 6 es la voluntad, que es natural, que viene junto con la responsabilidad, que también es 100% natural. Para irnos rápidamente con esta gráfica, en donde no voy a alcanzar a darte el detalle que me gustaría, pero que pudiéramos conversarle en cualquier otro momento. El teorema 8 es que todos hacemos algo porque ganamos, siempre hay ganancia, siempre somos ganadores, y siempre en nuestras condiciones naturales hay jerarquías en el orden, por lo cual el teorema 10 es que el éxito esencial del ser humano radica en vivir en congruencia a su propia naturaleza. Ya te explicaba yo nuestros 5 principios naturales, nuestras 5 Cs nos hacen ser humanos. Ahora te voy a poner en esta gráfica las letras G que tenemos hasta este lado, que es la G de gol o meta, la A de actualidad, la N de negativas, la A de aprendizajes, la D de datos críticos, la O de opciones y la R de acciones específicas de realizar lo que tenemos que realizar para aprender, como nos lo decía
Aristóteles. Ahora, entrando en temas del método ganador, basándonos en la ciencia de la acción humana, la praxeología, fíjate cómo, y quiero, si es posible, que abras tu micrófono, Fernando, Diego, y también nuestra amiga, la chica que se me va el nombre, discúlpeme, que seguramente ella está acostumbrada a que le vuelvan a preguntar, ¿cómo era que te llamabas? Quiero que me cuenten su experiencia, cómo les fue en este reto que les invité de combinar y asociar números para llegar al mismo resultado. Abran, por favor, si quieren y si pueden, su micro o escríbanme cuál fue su experiencia ahora que ya conocen su naturaleza humana desde la propuesta de la praxis o de la praxeología. Diego Alatorre nos comparte. Se me hizo muy divertido ver lo distinto que en una misma orden la ejecuta como cada quien. Exactamente, Diego, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate cómo tú tenías una meta, la misma meta que tenían nuestros otros dos contendientes, y a pesar de que la meta es la misma, cada uno de ustedes tuvo que encontrar creativamente las estrategias, las opciones y las alternativas, usó su conciencia, su libertad, su responsabilidad, su compromiso, su coherencia, por supuesto, y su confianza en que podían resolverlo para llegar a esa meta, porque de eso se trataba la actividad. Y así nosotros estamos siempre moviéndonos en estas categorías de acción que dan como resultado el método ganador. No sé si por ahí alguien más abrió su micrófono para darnos su punto de vista, su experiencia de del ejercicio. ¿Verdad? Fernando Briviesca nos comenta, solo empezar a hacer cálculos para hacer la operación. Mañana. Estoy escuchando dos voces, perdóname. Yo tenía pensado ir a Iron temprano y venirme temprano. Hola. Porque tengo de la universidad. Estoy ahorita en la computadora estudiando con cosas. Sí, me parece que tenemos abierto un micro. Yo voy a ir a Iron en la mañana. Voy a tomar la mañana para ponerme al día y a la 1 voy a Iron. A las 11 tengo algo pendiente, una conferencia. Sí, ¿podemos ponerle mute o continuamos así? Lo que ustedes me digan. Mira. Yo estoy en Nueva Segovia. Mañana tenía pensado ir temprano a Iron y empezarme temprano, porque a las 11 tengo unas cosas pendientes para hacer. Entonces, estoy aquí en la computadora y sigo. Parece que ya está, ¿verdad, Jaime? Sí, ya no escucho. Gracias. Escuché que Fernando había hecho una aportación en cuestión a cálculos. No sé si sea posible que me puedas repetir el mensaje. Claro, Fernando nos comenta, solo empezar a hacer cálculos para hacer la operación. Y Danay Stephanie nos dice, fue divertido pensar para encontrar el resultado usando la creatividad
igual y participando en la dinámica. Exactamente, ahí nos damos cuenta que somos creativos todo el tiempo porque siempre buscamos acceder a un nivel diferente de satisfacción, pero como no lo hemos conseguido aún, entonces está lejos de nuestro alcance hasta que, como dice Fernando, pues obviamente tenemos que usar la tecnología o usar estrategias tecnológicas internas y externas para acceder a esa meta. Teníamos los 3 o los 4 la misma meta y cada uno de ustedes de manera quizás divertida o sufrida, depende de la interpretación de cada quien, accedió a ese resultado de una manera distinta. Es decir, justo con esta dinámica muy sencilla, muy simple, te estoy demostrando que tú estás poniendo en juego, estás poniendo en la marcha, estás poniendo a disposición siempre y de manera inequívoca tus principios naturales como ser humano y que es la praxeología, la ciencia de la acción, la que acompaña a esta toma de decisiones basados en una lógica que te va a resultar en un modelo o en una respuesta de acuerdo a la prioridad que tú estás haciendo, digamos, esa decisión o haciendo importante. Nosotros estamos siempre actuando en base a nuestros modelos de pensamiento, lo que a cada uno de nosotros nos haga sentido, nos haga lógica, y es justo esta toma de decisiones la que nos lleva a los resultados que quizás nos llevarán a niveles diferentes de satisfacción. ¿Cómo funciona este método ganador? Ya te explicaba las letras, cómo se reparten en el esquema praxeológico. Y el método ganador se propone como una poderosa estructura conversacional para destacar, elevar y optimizar el potencial interno de cualquier deportista a través de diálogos secuenciales. Se utiliza en redefinir, fijar y alcanzar metas, siendo sumamente productivo cuando maximiza y mantiene experiencias de autoaprendizaje de manera eficiente, ética y coherente, aumentando en consecuencia la claridad, la autonomía y la confianza en el usuario. Es tan flexible que su manera orgánica de funcionar la convierte en una herramienta de liderazgo sublime y poderosa que trasciende cualquier límite hacia la consecución de realidades tangibles. Cualquier meta que se veía quizás imposible y lejana, gracias al método ganador, puede resultar más cercana o más, digamos, admisible o adquirible en este acompañamiento dado por el entrenamiento. ¿Cómo funciona entonces? Fíjate cómo tenemos la G de gol, en donde vemos las metas o los objetivos. Siempre lo primero que hay que hacer desde el entrenamiento para brindarle el servicio de acompañamiento en este modelo de ayuda al atleta como entrenador es obviamente preguntarle primero cuál es esa meta a la que tú aspiras llegar, cuáles son tus objetivos, cuál es el gol. Siguiente, todo objetivo tiene un presente, todo futuro tiene un inicio, todo punto B surge de un punto A, discúlpenme, y como decía Lao Tse, todo viaje de 1000 millas inicia por un primer paso. Después de la G, que es la meta, sigue la A, desde dónde partes, cuáles son tus resultados, qué antecedentes hay, qué acontecimientos te tienen aquí, qué tan importante es para ti ahora ir por esa meta. Después tenemos las negativas que tienen que ver con los obstáculos, con los desafíos, los retos, lo que te puede detener interna y externamente. Después de aquí vamos a ver los aprendizajes, qué cambios estás notando, cómo estás utilizando tu potencial creativo, tu conciencia, tu libertad y todo lo que te estás o no permitiendo darte cuenta en este proceso, en esta sesión, en este diálogo, en esta conversación que estamos teniendo tú y yo como entrenador y tú como el entrenado, el atleta, el deportista o el cliente. Después de que tenemos el aprendizaje y que el aprendizaje está al centro porque es el balance, es el equilibrio, es lo que más nos interesa, el autoaprendizaje,
hablaremos de los datos o la información crítica. ¿Cuáles son esos datos sin los cuales tú no podrías alcanzar esa meta a la que estás aspirando? Ya tenemos la meta, ya tenemos de dónde partes, ya tenemos los obstáculos, ya tenemos las cosas que necesitas aprender o que has venido aprendiendo, y necesitamos también reportar cuál es esa información que nos va a ser útil, que te va a ser útil para que tú no te pierdas en el camino, para que puedas medir, para que puedas tangibilizar tus avances hacia tu meta. Después, en la O de ganador, tenemos las opciones, que son las alternativas, las oportunidades, las variables o las cosas que quieres intentar, que nunca has intentado antes, para acercarte siempre a tu meta. Y la R tiene que ver con realizar. ¿Qué acciones te vas a llevar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ejecutar? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Qué te vas a llevar a la práctica de acuerdo a lo que ya sabes que necesitas, a las opciones que elegiste, al aprendizaje que requieres obtener para solventar tus negativas y moverte del estado actual de insatisfacción que tienes para llegar a esa meta que estás aspirando? Yo propongo estas 7 fases, estas 7 categorías de acción, que son un método, una herramienta sumamente útil para ayudarle a que el deportista entienda en qué fase está y qué necesita conocer de él mismo en cada una de esas fases para llegar a esa meta futura, a mediano, largo plazo, que desde el principio del proceso de acompañamiento determinó para él o ella misma. Así es que con esto estoy poniendo fin a la presentación de hoy, en donde, como te decía, iniciamos con la bellota, que es una metáfora en donde habilitamos el potencial creativo que hay que sacar de esa bellota y no meterle nada a la bellota, generar el contexto. El contexto está puesto por nuestras actitudes del estar, que hablamos en la conferencia anterior, y por supuesto con la ciencia de la praxeología, que es la base del método ganador, que ayuda a habilitar nuestros principios naturales o los 5 cualidades, virtudes que nos definen como especie. Y estas 5, para que no se te olviden, las 5 empiezan con C, y recuerda que tenemos conciencia, compromiso, confianza, coherencia y congruencia. Y de ahí se catapulta, se obtiene, se manifiesta, se engendra la creatividad o nuevo conocimiento.